Horacio, yo creo que pues la mayoría te conoce. Eres creador de la Resistencia Radio, miembro fundador de Fundación Libre. Es un gusto tenerte por acá. He tenido el gusto también de ver algunos de tus debates, algunos de tus videos explicando, ¿no? Uno que me pareció muy curioso y quisiera comenzar con esta pregunta, ¿no? Más que nada sobre lo que vendría siendo el conservadurismo en el sentido actual, ya que, por ejemplo, en la educación, como bien sabemos, fundada por la Iglesia Católica, siendo las primeras universidades en la Edad Media aproximadamente, ¿cuál es el fin o bien cuál es la crisis cultural que se está viendo, dejando de lado lo que vendría siendo esas raíces cristianas, esas raíces culturales que bien deja la Edad Media, a lo que vendría siendo el progresismo actual? Es muy interesante la pregunta y, y es más compleja de lo que mucha gente piensa, porque algunos van a creer que si uno habla del campo educativo particularmente, y la crisis con la Iglesia Católica, en este caso específico, podríamos hablar de la sociedad occidental en general, pero van de la mano en cierto aspecto, mucha gente, y uno entiende por qué, apuntaría esencialmente a comienzos del siglo XX, donde un pensador particular del Partido Comunista Italiano tenía una preocupación genuina en tomar el campo educativo, el campo mediático más precisamente, ya que estamos hablando de ese tema, y lograr cierta infiltración en lo que era la Iglesia de Roma, particularmente porque este diputado comunista, este pensador comunista, veía en la Iglesia de Roma como el ejemplo paradigmático y perfecto de lo que era la hegemonía. Y uno entiende que quizás se pueda dar una crisis desde dicho pensamiento. Sin embargo, yo considero que el comunismo, tanto en su versión primigenia, y con su versión primigenia me estoy refiriendo no al comunismo marxista, sino particularmente a las comunas de París, como en su versión más mesurada, estoy pensando en este momento lo que algunos llaman marxismo cultural. Yo soy un poco escéptico de ese término, quiero aclarar, porque parece que me pueden dilgar. Hay ciertos fundamentos que emulan, o son análogos, son similares a lo que podría llegar a ser como un marxismo cultural. Sin embargo, marxismo cultural como concepto es un oxímoron. Pero en todas estas versiones de izquierdas, estoy hablando de una izquierda más culturalizada, una izquierda más materialista, siguen existiendo los problemas que ya son propios del modernismo y que se vinculan a la educación. Para esto es muy buena la introducción que vos has hecho, porque pienso en este momento en esa transición que hay de la Edad Media a la Ilustración. Y en esa transición que hay del medioevo hacia lo que luego va a ser la iluminación de la sociedad occidental, con todas las virtudes y procesos positivos que puede generar, también trajo sus elementos propios de la propaganda. Allí empieza un proceso en el cual se establece en forma propagandística una serie de falacias, que incluso pueden encontrar algunas en mi canal un poco más explicadas, por una cuestión de tiempo no puedo detenerme una por una, que parecía ser de repente que el pensamiento católico, el pensamiento cristiano, el pensamiento teológico, iba en desmedro de la ciencia, la verdad, el descubrimiento, la razón. Por eso estaban los iluminados que traían luz a un mundo de tinieblas que estaba marcado por la Edad Media. Y como era una Edad Media, ya el propio nombre lo marca, era una edad de mediocres. Entonces había que buscar como principio de autoridad filosófica aquellos clásicos griegos, con lo que implicaba en cierta parte un retorno al panteísmo, pero ya sería irnos de tema. Y aquí es donde se ve que ya empieza a gestarse esta búsqueda por atacar la educación desde su base. ¿Cómo se consolida este proceso? Este proceso, si bien pervive la que es la cultura cristiana con lo que es la Ilustración, en el punto de ebullición que se encuentra justamente en la Revolución Francesa, van a notar una característica. En nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad,
Curiosamente, algún día podríamos hablar respecto a lo que es la libertad y la igualdad. Hay un tema muy particular allí. Pero en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad, como valores universales, se gestan los derechos humanos. Tengo cierto escepticismo con ese término, por eso no me gusta hablar de derechos humanos, sí de derechos naturales. Y estos derechos humanos, para asimilarse, para incorporarse, ya tenían un posicionamiento ideológico. No creían que hablar de derechos humanos en la Revolución Francesa era hablar de un naturalismo que devenía de un derecho divino o hablar de una suerte de inmanencia propia del género humano descubrible por la razón misma. De hecho, había una carga ideológica, pero marcadamente ideológica. Y hay un problema con las ideologías, que es lo que resume Edmund Burke en Reflexiones sobre la Revolución Francesa, cuando escribe esta gran obra y se consolida como el padre del conservadurismo. Lo que se ve en ese proceso, y con eso ya cierro esta primera introducción, digamos, a esta pregunta, es que allí ya empieza la crisis en la educación y esta pugna entre la iglesia y el poder político. Poder político que no necesariamente es el Estado, pero no deja de ser poder político. Y van a ver que desde entonces lo que es la educación laica, que allí empieza a avanzar el secularismo a pasos agigantados. Hoy la gente se horroriza porque el Estado quita los crucifijos en ciertas partes de Europa, se persiguen a los católicos en China, o se impide hablar de Cristo en una universidad y se olviden que todo este proceso se inició justamente a mediados de 1790. Entonces, lo que sucede es que, claro, a veces cuando se ve el error ya profundizado, hay ciertas personas que reaccionan y no reaccionan cuando el error comienza a germinar, que fue en este proceso. ¿Por qué? Porque curiosamente lo que hoy dicen defender la libertad, eso a mí es algo que me llama muchísimo la atención, como dicen estar en contra de los monopolios, en contra del monopolio estatal y luego han monopolizado la palabra libertad. Curiosamente los que hoy dicen defender la libertad, su propia ideología en su momento fue la que impuso, por razón de la fuerza, que la educación fuese obligatoria, fuese laica, lo cual ya es un contenido moral. No existe neutralidad moral en el laicismo, aclarado está, y esta educación obligatoria y laica se impusiese desde el primario. La educación primaria obligatoria, a cargo del poder político, comienza desde la Revolución Francesa. Curiosamente, la educación antes era libre, literalmente era libre. O sea, estudiaba quien podía o quien quería. Pero luego es el poder político, para legitimarse a sí mismo, que se va a encargar de impulsar el estudio. Por eso se hablan tantas mentiras respecto a que la iglesia adoctrinaba, cuando ni siquiera podía, ni siquiera saben definir, muchos críticos ni siquiera pueden definir lo que es adoctrinamiento. Eso ya a mí, al menos para mi humilde espacio, es como llamativo. Pero concediéndole que supongamos que tuviesen una idea intuitiva de lo que es realmente el adoctrinamiento, concediéndoles esa parte, aún así caen en un error, porque de hecho no se podría adoctrinar cuando la educación era totalmente libre. De hecho, en la Edad Media ni siquiera existían las palabras derechos, existía la palabra libertades, y las libertades se gestaban en torno a los gremios, cofradías o hermandades. Entonces, de acuerdo a los posicionamientos que uno tenía en las cofradías, hermandades, gremios o incluso los contratos privados de vasallaje, es como se tenían los grados de libertad. Entonces, ya ahí ya vemos que hay un conflicto. Al menos hay un conflicto a resolver. ¿Qué sucede? Que finalmente, esto lo planteo es muy interesante la lectura de Russell Kirk al respecto cuando describe qué significa ser conservador, porque Russell Kirk marca que el conservadurismo es ese equilibrio, ese prudente equilibrio entre lo que es mutable, como el poder político, como lo que es la técnica, lo que es la ciencia, incluso el propio conocimiento, en más de una ocasión es mutable, sin entrar en una discusión epistemológica, con lo que es perdurable, lo que es la esencia humana, lo que es la moral, lo que es la ética. Entonces, lo que acaeció es que, claro, se impone en forma perdurable algo que es mutable, como es justamente el sistema de conocimiento y de educación, pero bajo una forma de control de algo totalmente mutable como el poder político. Entonces, en su momento, quienes dicen defender la libertad estaban felices de imponer su ideología
a través de las primarias y legitimar el poder político. Esta idea de que la Iglesia Católica es mala, que los poderes absolutos son malos, de que entonces hay que salvaguardar solo la propiedad privada y la república, bueno, ya imponen una carga ideológica, nos puede gustar o no. Estoy discutiendo la carga valórica, estoy diciendo hechos históricos, digamos. Y todo eso está documentado, quien lo quiera ver puede leer a Hilary Belloc, cuando escribe sobre la Revolución Francesa, que es un historiador, y de hecho de los historiadores más objetivos que hay en ese sentido. ¿Dónde se impone la educación obligatoria? Luego va a haber quienes digan que en realidad eso fue una suerte de izquierda. Me llama la atención que se hable de izquierda en ese sentido, pero bueno, la realidad es esa. De educación ya empieza la lucha por el laicismo y el secularismo de la Revolución Francesa. Y ese germen, además del dogma de la democracia, además de la idea de el Estado concentrado, pero a su vez supuestamente separado de los poderes, cuando en realidad es el propio poder que controla el poder estatal, como el poder judicial, toda esa serie de incongruencias ya se viene arrastrando en la Revolución Francesa. Y eso es lo que se vive hoy. Por eso no quiero hablar por ahí tanto de lo que sucede actualmente, porque es básicamente decir, bueno, estamos viendo la punta del iceberg. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Oiga, que sucede actualmente que si una persona llega a hablar de Cristo frente a un aula, automáticamente es despedido, independientemente que sea un aula privada o pública, porque lo que se va a olvidar es que, sin excepción en Occidente, bueno, podría tener que revisar todo el sistema occidental, pero lo que yo conozco al menos en los países con los que yo he hablado, países, digo, personas de distintos países con los que he podido conversar, la educación es muy similar que en Argentina. Hay sistemas de administración privada y sistemas de administración pública. Si un colegio puede estar administrado en forma pública, como puede estar administrado en forma privada. Pero el contenido pasa por el filtro de los ministerios de educación. En última instancia, es el Estado quien tiene la última palabra para definir qué se puede dar y cómo se puede dar, quien termina validando los títulos. Entonces, quien tiene el poder coercitivo para validar los títulos, tiene el poder para validar luego la ideología impresa en dicho título. Y este ha sido el gran conflicto. Por eso van a ver que actualmente, y esto sucede incluso en los debates públicos, no solo respecto a la educación. Hoy es absolutamente válido plantear cualquier teoría. Estoy hablando desde el evolucionismo hasta las teorías de género, absolutamente todo es discutible. Y en buena hora que existe esa libertad de expresión. Lo curioso es que existe esta proto-libertad de expresión siempre y cuando no se mencione lo que es la fe cristiana. Eso es lo único que está vedado en la sociedad occidental actualmente. En nombre del laicismo, se puede hablar bien de cualquier otro credo, omitiendo ciertos detalles que son muy curiosos, pero no se puede hablar de lo que es la cristiandad. Y ese ha sido el gran avance del progresismo, porque el progresismo se fundamenta en dos grandes pilares, que luego devienen en distintas expresiones de lo que hoy se vive, son distintos tipos de progres, hablando muy burdamente. Es tan progre un transhumanista en nombre de la ciencia, que toma ciertos elementos de Bacon, donde se intenta que la ciencia reemplace a Dios, como en su momento lo quiso realizar Robespierre, como es tan progresista el animalista transespecie que considera que una bestia de tiro sin campo simbólico equivale al alma humana inmortal, digamos, o sea, van siempre en esa correlación. ¿Por qué? Porque el progresismo posee dos grandes pilares: el progreso material indefinido y la liberación absoluta. Y curiosamente la cristiandad como credo imperante o hegemónico en Occidente, no, ni siquiera estoy hablando de Dios, sino como criterio sociológico, viene a determinar que hay límites para el progreso material indefinido, un límite ético, como también hay un límite ético a lo que es esta liberación absoluta, una liberación absoluta que va a coincidir en discursos desde una Gloria Álvarez en el siglo XXI hasta un Marcuse en pleno Mayo francés. Entonces, y curiosamente ambos coinciden que el problema no era la propiedad privada, sino la lucha contra el conservadurismo, como un dato de color, digo. Y esto se traduce luego en la educación. Por eso quería en 15 minutos explicar cuál es quizás el mayor conflicto que tiene la Iglesia con la educación, es justamente esta idea del laicismo, y ya se viene heredando desde la Revolución Francesa, pero que encuentra su germen en lo que es el racionalismo abstracto que ya se empieza a plantear, ni siquiera con el dualismo cartesiano, sino con el nominalismo de Occam, que claramente que se ve expandido con el dualismo cartesiano, y que empieza a gestarse esa propaganda de que la fe es contraria a la razón. Por lo tanto, la educación tiene que encargarse de la razón, y una razón que tiene que estar totalmente alejada de la fe, desconociendo los avances de la primera y la segunda escolástica, lo que aportó a la filosofía Santo Tomás de Aquino, San Anselmo, San Agustín, Francisco de Suárez, Francisco de Vitoria. Entonces, es como que hay una mirada ideológica y sesgada. Pero bueno,
podríamos hablar de ideologías, pero eso ya implicaría otros 15 minutos extras, pero a grandes rasgos es ese intento que sea mi humilde respuesta a tu muy acertada pregunta. No, y yo creo que, bueno, una cosa que se me vino a la mente también es, por ejemplo, en el caso de la libertad, cuando creo que es Lenin quien hace como que esta referencia, ¿no? Libertad para qué, ¿no? Es decir, para qué utilizar también esta libertad que se da, ¿no? Y de hecho la siguiente pregunta va junto con pegado porque hablo más o menos, bueno, yo estudio derecho, estoy en mi segundo año apenas, pero veo como que esta modalidad de, bueno, de este posmodernismo dentro del derecho, negando lo que vendría siendo la ontología, ¿no? Es decir, esta metafísica, este ser, negándolo totalmente. Y la pregunta va prácticamente así, o sea, ¿cuál fue, o bueno, cuál es la crisis después de la posmodernidad en lo que vendría siendo en las facultades de derecho, de que tú tienes estudios de derecho igual? No sé, ¿cuál es tu, cuál es tu opinión mediante esa crisis del posmodernismo? Bueno, el derecho es muy curioso, un campo muy interesante. Voy a tratar de estructurar la pregunta para que se entienda de la forma más simple posible. Vamos por partes. Incluso voy a dar un ejemplo concreto respecto al animalismo que mucha gente por ahí me pregunta y sé que tengo una posición controversial en ese sentido. En el mundo, antes de hablar de lo que es la crisis de la posmodernidad, esto quizás me extienda un poquito más, el ser humano está, voy a tomar una frase de Heidegger, el ser humano está inyectado, está arrojado en mundo. Y está arrojado a su vez, y esto lo vinculo al menos yo, a un mundo que posee una multiplicidad de campos sociales. Esto lo tomo de Pierre de Bourdieu. Hay distintos campos sociales. Está el campo social de la educación, donde están los legos y aquellos que alcanzan la cima, que pueden compartir o no un campo social con lo que es el campo jurídico, el campo cultural, el campo educativo, el campo mediático. Bien, entonces de repente un abogado famoso puede estar quizás a mitad camino en lo que es un mundo jurídico, porque no es ni siquiera juez de primera instancia, pero tener un programa televisivo tan importante que ocupa la cúspide en un campo mediático, porque tiene un programa televisivo de altísima audiencia y su voz es escuchada y replicada. Bien, eso aclarado, hay distintos campos. Ahora, el campo jurídico es muy particular, porque muchas veces se ve que la gente habla de derechos y que todo esto trasciende del mundo jurídico, y una vez pregunta, bueno, ¿qué es un derecho? Porque no es lo mismo. ¿Qué es un derecho? De hecho, a mí me encanta esa pregunta y uno se la hace todo el tiempo. Hay distintas formas de interpretar qué es un derecho. Uno lo puede tomar como una prerrogativa natural, al menos yo lo puedo interpretar así. Yo tengo derecho a la vida. Entonces hay una prerrogativa natural en el cual se supone que en el respeto a mi libertad negativa, ningún tercero podría amedrentar lo que es mi integridad física, en principio. Pero el derecho también puede ser comprendido como este campo jurídico donde existe cuál es el derecho de tu país. Bueno, ahí ya tenemos una distinción, porque estamos hablando ya de un fenómeno más sociológico, es decir, bueno, es un campo, forma parte del campo cultural del hombre, en el cual se establece una serie de normas, disposiciones, mediante los cuales se desarrolla la vida en sociedad. Para otros el derecho es lo que legitima el Estado, y para otros en realidad el Estado es lo que legitima el derecho. Esta es la eterna discusión que se da un poco en Hart, también se da un poco en Heller, más particularmente en Hermann Heller respecto a la teoría del Estado. La discusión del Estado y el derecho es como la discusión de la gallina o el huevo, que ¿quién genera qué? Bueno, es una discusión eterna, y quien venga con un aire de soberbia a querer decir, es esto, yo tengo cierto escepticismo con esos pensadores, porque de hecho no está resuelta la discusión. Para mí perviven mutuamente, digamos, son esos. No me en filosofía más recto que nos vamos a dormir todos, pero es muy interesante la discusión. Si el derecho lo legitima el Estado, si el Estado legitima el derecho, el que lo esté escuchando luego lo puede ir pensando y se van a dar cuenta de lo difícil que es encontrar el punto de inflexión. Luego tenemos que, dentro de lo que son estas distintas concepciones de lo que es el derecho,
yo finalmente suelo resumirlo en una forma muy sencilla, el derecho, quitando de lado, ahora vamos a entrar a la cuestión que vos muy bien has planteado, la posmodernidad. Me voy a desprender un poco, pero no del todo, de esta primera concepción respecto a lo que son las prerrogativas. Bien, como entiéndase derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la propiedad privada. Bueno, estas prerrogativas, yo me voy a desprender un instante de este concepto y voy a abordar el segundo concepto que ya está más vinculado a cuestión más sociológica. El derecho como un sistema de especulación y abstención. Es el concepto más básico que van a encontrar, pero porque soy una persona muy básica y muy limitada, me quedo con ese concepto de el derecho a un sistema de abstención y especulación. Pero con una particularidad. El derecho goza, el derecho como sistema jurídico, goza de dos componentes, la legalidad y la legitimidad. A veces interactúa más la legalidad y a veces interactúa más la legitimidad. Pero a su vez, nos vamos a quedar un poco en el aspecto de la legalidad, el aspecto positivo. Hasta ahí quiero ver si nos podemos ir entendiendo. Tenemos el derecho a dos grandes concepciones, el de las prerrogativas o el sistema social. Yo me quedo como sistema social y a su vez hay dos grandes componentes que hacen este sistema de normas. La legitimidad, bien, y la legalidad. En la legitimidad tenemos que hacer un estudio sociológico que se entiende cómo es que se legitima el derecho, valga la redundancia, para que las personas acaten las normas sin la necesidad de coacción del Estado. Eso es a grandes rasgos, estoy tratando de resumir todo un seminario en dos palabras. Luego tenemos la legalidad, que es la positivización, que es cuando el Estado determina qué es ley y qué cosa no es ley. Y esta acá viene el tema que es muy interesante, porque lo determina el Poder Legislativo, como lo podría determinar un rey, como lo podría determinar en cierta parte el propio Poder Ejecutivo con un decreto de necesidad y urgencia, incluso una acordada de la Corte, incluso el propio fallo judicial. Para muchos es una suerte de ley particular, hay una discusión allí, pero bueno, no quiero entrar en temas que nos llevarían, pero miren, ni siquiera los abogados de 1000 años se han puesto de acuerdo en estas cuestiones, menos nosotros ahora. Pero acá vimos que ya hay otra subdivisión, que era justamente el derecho como sistema legal positivo. Acá está la cuestión de fondo. Bien, el hombre cuando es eyectado a este mundo y convive en distintos campos, está siempre atado a normas sociales. Siempre está atado a normas sociales. Les voy a dar un ejemplo concreto. Muchos creen que solamente es derecho lo que dice el Código Penal en este momento. Pienso, digo, el 85 es la positivización del no matarás. Bueno, el que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años. Así. Estoy pensando en algo muy básico. Mucha gente cree que el derecho es eso, pero en realidad, si uno se fija, las normas sociales son infinitas. Le voy a dar un ejemplo concreto. Yo no conozco, he tenido la oportunidad de viajar un poco en mi vida, gracias a Dios. Yo nunca fui a un país donde hubiese una ley que dijese que al que llega primero a una parada de colectivo, hay que respetar que se suba primero. Yo no conozco una ley. Normalmente los usos y costumbres nos dicen que si uno llega al colectivo y había una persona antes, no es cortés como empujarlo un poco y meterse uno primero. Entonces, como que una suerte de norma social en ese sentido. De hecho, no hay una ley que diga que hay que respetar o escuchar con atención, por ejemplo, a una persona mayor. No hay. Puede haber quizás alguna ordenanza municipal de cederle el asiento, pero el escucharla con respeto, no hay una ley. De hecho, no siquiera sé si hay una ley, al menos yo no conozco, que diga que a una persona hay que escucharla con respeto. Yo no conozco una ley. Capaz que en alguna parte del mundo alguien se los obliga a escuchar a otros. Uno incluso ve que, que puede haber ciertas ordenanzas de convivencia en cuanto a mantener silencio, pero mantener silencio no es lo mismo que escuchar. Pienso en este momento en una aula de una facultad. ¿Eso por qué lo quiero marcar? Porque si uno empieza a hacer el ejercicio, se va a dar cuenta cuántas normas sociales uno respeta sin la necesidad de la existencia del Estado. Pero hay ciertas normas sociales en este mundo, y piensen que están llenos, piensen que cada norma social sería como una pequeña pelotita arriba en la mesa. Lo que hace el Estado es tomar esas pelotitas, como por ejemplo, no matarás, no mentirás, y bueno, la van después, el no mentirás sería el tema de la estafa, la defraudación, las calumnias, las injurias, va tomando como las pelotitas y las va poniendo en un balde. Ese balde es la positivización.
que es cuando el Estado dice, bueno, estas pelotitas son tan importantes que no las podemos dejar en la mesa a merced de que cualquier persona las pueda tirar por fuera de la mesa. Porque a veces pasa. De hecho, más de una vez nosotros hemos visto a alguna persona maleducada que se, que se adelanta en un colectivo, que se adelanta en una fila. Eso nosotros lo hemos visto, creo yo, al menos que alguien lo ha visto, esa forma de falta de respeto, ¿bien? Entonces, el Estado considera que ciertos bienes jurídicos son tan importantes que es necesario resguardarlos. Y acá viene la cuestión, ahora sí vamos a volver a tu pregunta original. ¿Qué sucede con el derecho y la posmodernidad? Tocaste el tema de la ontología que es muy interesante. La gente que escucha ontología y se piensa a estos filósofos pensando abajo de un árbol porque no tienen nada mejor que hacer y con palabras muy complicadas como los filósofos alemanes que son muy oscuros, dicho sea de paso. La ontología es el estudio de la esencia de las cosas. Y la ontología es esa parte de la filosofía que estudia las cosas como son. Y así a grandes rasgos, pero miren, no creo que vayan a encontrar una explicación más simple que esa. O sea, la ontología no le tengan miedo, es muy simple. ¿Qué pasa con la ontología? Bueno, claro, la ontología estudia las cosas como son. La discusión es, bueno, ¿qué son las cosas? ¿Qué son las cosas que son? Porque ya ahí la complicamos. ¿Qué es el ser? Digamos, a ver, ¿qué es el ser? Ya es materia de un seminario. Pero bueno, vamos a tratar de explicarlo de forma muy sencilla. Voy a explicarlo con un ejemplo muy simple. Toqué el ejemplo específico del campo cultural. Vamos a tocar el ejemplo jurídico para que se entienda muy simple. ¿Qué sucede con el derecho? Lo que sucede es que el derecho parte de las siguientes bases. Bueno, parte de las siguientes bases. Si yo tomo la teoría de Heller, por tomar tantas teorías, podría tomar la teoría de Rousseau, podría tomar la teoría de Hobbes, podría tomar la teoría de Locke, intentan explicar por qué existe el Estado. Hay un ente. Miren, yo les daré un ejemplo muy concreto, para que se entienda primero. Yo acá tengo, por ejemplo, gracias a mis socios, me han regalado un micrófono hermosísimo. Esto es un ente, es un ser. O sea, hay una cosa, para que nos entendamos, hay una cosa allí. Esa cosa, yo le podría llamar micrófono, otro le podría llamar objeto para hablar, mi hija le podría llamar pelotita blanca, por la forma, todo. Bien, o sea, a ver, incluso en inglés se pueden decir de otra forma, porque el significante puede ir variando. Incluso podríamos discutir cuál es la función. ¿Cuál es la función? Hablar, mejorar la calidad de voz, o quizás simplemente ser un adorno, porque puede tener una función específica y yo usarlo como adorno porque me gustó. Pero hay un ente, luego vamos a discutir qué hay detrás de ese ente. ¿Bien? ¿Qué es lo que sucede entonces? Con el derecho pasa lo mismo. Sabemos que hay normas que nos representan un ente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo planteo una norma que diga no matarás, bueno, ¿cómo hago para evitar que la gente se mate? Y trato de poner un sistema disuasivo. Por ejemplo, un sistema penal. Digo, bueno, al que mata, se lo castiga, se lo recluye, se lo aparta de la sociedad. Y a su vez se le priva de la libertad, o sea, se le quita un bien jurídico, que no sea la vida, porque si no estaríamos en la misma lógica, pero se le quita un bien jurídico, entonces ya tenemos un principio disuasivo. A su vez, se usa ese tiempo que está quitado de la sociedad para evitar que ese crimen se expanda, para reeducarlo. Ahí también hay una discusión respecto a si es función del Estado o no educar. Bueno, es una discusión que hablaremos del primer tópico. Pero, ¿qué hay detrás? Que hay una esencia. ¿Qué significa el que matare a otro tendrá un castigo? Significa que el poder político, que insisto, no hay que confundir poder político y Estado, pero en este caso sí hay una confusión en cuanto a que están mezclados poder político y Estado. El poder político dice, hay que respetar la vida. Se lo estoy traduciendo en términos sencillos. Si uno ve todo el sistema penal y el sistema jurídico, el código civil, incluso los códigos administrativos en parte, el mensaje de fondo es, hay que respetar la vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es la vida? A mí me encanta, saben que yo soy un ferviente defensor de la causa pro vida, y muchas veces por ahí veo que hay gente que dice, hay vida desde la concepción, por eso el aborto está mal. Y yo me quedo como, no sé, a mí no me parece. O sea, a ver, que hay vida desde la concepción es un dato descriptivo, es un hecho descriptivo. Ahora, el no matarás es un hecho, es un postulado
prescriptivo. Un postulado descriptivo es una esencia diferente, ontológica, a un postulado prescriptivo. Postulado descriptivo, yo tengo que ver ya ahí un concepto de ciencia, de verdad, de veracidad, distinto. Cuando yo voy a una pericia, y esto los abogados lo saben, cuando uno va a una pericia, uno corrobora la realidad. ¿La realidad cuál es? Bueno, tal persona le disparó a tal otra. Excelente. ¿Estaba vivo o estaba muerta la persona que recibió el disparo? ¿Por qué? Porque si yo le disparo a un cadáver, no es lo mismo que si le disparo a una persona viva. Ahí, aunque parezca una tontería, lo que yo estoy definiendo es, no se puede matar lo que está muerto, se mata lo que está vivo. ¿Quién define lo que está vivo? Bueno, define lo que está vivo la ciencia. Pero la ciencia describe como un perito en un accidente. El perito en un accidente demuestra quién es el culpable, no demuestra el grado de pena o la responsabilidad civil o el monto de indemnización. Porque las penas las establece otro órgano que es el judicial. Y ahí vamos a ver que entonces está diferenciado el sistema prescriptivo, que es de naturaleza eminentemente moral, le guste o no le guste a los posmodernos, está definiendo lo que está bien y lo que está mal. La moral se encarga a grandes rasgos de definir lo que es bueno y lo que es malo. No es más ciencia que esa. Por más que haya algunos filósofos alemanes que intentan dilucidar estos conceptos, descripción describe. Como si yo le dijese a mi hija, afuera está lloviendo, que de hecho está lloviendo. Así que no es lo mismo decir afuera está lloviendo como un dato, es un dato, a que yo dijese no salgas afuera. Ahí ya cambia, ahí ya cambia. Por eso insisto con esto porque es importante, perdón si me estoy extendiendo con esta pregunta. Lo que pasa entonces, que la posmodernidad, eso ya explicamos la cuestión jurídica. Espero haber sido lo más claro posible. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, que esto es mucho más apasionante. Ahora sí ya sé, vamos a tratar de ser más dinámicos. La posmodernidad profundiza los errores del modernismo. Y los errores del modernismo se ven esencialmente, curiosamente, por fuera de la modernidad, ya empiezan a aparecer en el bajo medioevo con el nominalismo de Occam. En el nominalismo de Occam, ¿qué es lo que sostiene Occam? Guillermo de Occam, para que lo quiera buscar. Y si quieren, y si alguien se anima a colaborar, podemos incluso hacer un documental sobre esto, porque este mes tenemos que sacar un documento nuevo, así que aprovecho a hacer publicidad. Si alguien quiere colaborar, me escribe por privado y estamos dispuestos a trabajar en este tema. Guillermo de Occam se separa de la primera escolástica, estamos hablando de filosofía medieval, se separa de Santo Tomás de Aquino, para que se entienda así, bien, se separa de lo que explica la suma teológica. Y él viene a sostener que no existen los universales, no existen los trascendentales, no existe aquella entidad objetiva que nucleaba cualidades eternas en determinados objetos, en determinadas cosas, en determinados universales, valga la redundancia. Es lo que sostienen en realidad son simplemente individuos. No existe tal cosa como el libro, el hombre. Existen simplemente hojas de papel compiladas y bueno, habrá muchas hojas de papel, como yo tengo acá, miren, tengo acá varios libros. Entonces, no es que existe una suerte de unidad común, de trascendental, de universal, que permite definir qué es un libro. Simplemente existen entes que se pueden parecer, pero no dejan de ser conjuntos de individuos. ¿Bien? Eso quiero que quede claro el nominalismo. Él no está diciendo que no existe la realidad objetiva, porque parece confunde, digamos. Él lo que dice es que en realidad lo que existe es este libro, que dicho lo recomiendo en materia de género, este libro que yo tengo aquí, en realidad, yo le podría llamar libro, book, le podría llamar de distintas formas, y para Guillermo de Occam, todo depende de cómo yo lo denomine. Existe solamente el lenguaje, existe solamente lengua, y esto es un tema fundamental. Fundamental porque incluso podemos ver desde el punto de vista teológico cuando se plantea cómo se presenta Dios al mundo, en términos teológicos se presenta como yo soy el que es, se presenta como un ser. Incluso para los que somos tradicionalistas, en la versión original de la Biblia, digamos, antes de todas las traducciones, se habla de el verbo se hizo carne. O sea, el verbo, aquí hay un tema de cómo la palabra puede construir o no el mundo. El tema es que Guillermo Ockham que plantea que es la palabra del hombre la que va a definir el mundo. Guillermo Ockham va a decir, mira, en realidad
no hay tal cosa como el libro. Hay un ente que lo podemos palpar, como lo estoy palpando yo en este momento. Pero este ente que yo estoy palpando no posee características universales compartidas con otros entes. Son conjuntos de individuos. Y esto es fundamental entenderlo porque si no se entiende esta parte, no se entiende luego ni ciertos, no quiero que se confunda, ciertos postulados que ya podemos incluso vincularlos a Platón, pero particularmente con el dualismo cartesiano, y menos todavía con la posmodernidad. Y ahora vamos a entrar a lo curioso. No se olviden, por favor, la primera parte que hablamos del derecho, que es un tema clave, porque fíjense que yo describí el derecho, pero yo no dije qué debía ser el derecho. Yo simplemente dije, bueno, el derecho funciona así. Funciona así. Es una descripción de cómo funciona el sistema jurídico. Importante eso. Porque si uno entiende cómo funciona el sistema jurídico, se da cuenta de lo fácil que es reemplazarlo. Va a correlación al primer tópico respecto a la educación y el reemplazo de lo que es mutable. Vamos a tomar el siguiente ejemplo. Los siguientes ejemplos. La posmodernidad lo que toma es estos errores del modernismo los profundiza. Los profundiza. No hay un quiebre. Muchos hablan de Zygmunt Bauman en parte, Lyotard en parte. Muchos hablan de que en realidad es como el antimodernismo. O lo dan a entender como que hay un antimodernismo porque el modernismo era racionalista, bien, y en la posmodernidad quizás es más sensitivo, sensocentrista, por eso se habla tanto de los sentimientos, del discurso, de la palabra. Yo creo que es la profundización, al menos es mi lectura, se puede estar equivocado y bienvenidas sean las críticas. Pero en la posmodernidad, lo que caracteriza es que ya no hay metarrelatos. Pero si algo que y esto lo tomo de Lyotard, ya no hay metarrelatos, iluminismo, cristianismo, comunismo, liberalismo han desaparecido. Por más que algunos sigan reivindicando el comunismo y el liberalismo, la realidad es que las masas humanas a lo largo y ancho del mundo poco les importa, desde el Marx primigenio a poco les importa Adam Smith. O sea, hoy tenemos que los metas capitalistas están poniendo una agenda progresista a nivel mundial y global y de hecho favorecen el capital privado. Hoy lo que menos desea la línea editorial progresista de Twitter, capaz de censurar al propio presidente de Estados Unidos, es que se le vaya a expropiar la empresa en un sistema chavista. Entonces, querer seguir con esos discursos racionalistas ideológicos del modernismo, además de una falta de conocimiento de lo que es la lectura política, es no haber comprendido cómo mutó la propia realidad humana en los últimos 50, 60 años aproximadamente. Lo que hay entonces en la posmodernidad es que se vuelve esta idea de Occam. La palabra construye el mundo. ¿Por qué? No hay una esencia. ¿Quieren ver un ejemplo muy concreto? Le voy a dar algunos básicos para que la gente se entretenga un poco más. ¿Nadie ha escuchado alguna vez en el debate por la legalización del aborto inducido la frase acaso, ¿la maternidad será deseada o no será? Cuidado, porque hay una realidad descriptiva. Desde el momento en el que una mujer alberga en su seno un embrión, estamos hablando ya de un óvulo fecundado, ya hay un proceso biológico que podríamos determinar la maternidad, pero podríamos llamarla embarazo, podríamos llamarla pregnant, podríamos llamarla de cualquier forma, pero hay una realidad biológica, hay una realidad objetiva en el mundo, una realidad que incluso es compartida incluso con otros seres naturales, digamos, con otros animales. O sea, hay realidades compartidas. Y esto es lo curioso. Porque cuando se dice la maternidad será deseada o no será, lo que se está diciendo en el fondo, el mensaje que subyace, ¿cuál es? El deseo, o sea, mi palabra, mi expresión al mundo, mi expresión de voluntad, es la que va a determinar si hay o no hay maternidad. No la ciencia, no la veracidad de los hechos, no ese mundo objetivo y externo, sino mi discurso. Por eso el feminismo está en crisis, por dar un ejemplo. Porque hoy el feminismo, si uno se fija, ha mutado incluso el concepto de feminismo. Porque antes era la protección igualitaria, por eso quise retomar el tema de la Revolución Francesa en torno al concepto de libertad e igualdad. El feminismo históricamente promovía la igualdad entre el hombre y la mujer. Pero hoy no pueden hablar de igualdad entre el hombre y la mujer. Porque ¿qué pasa
si yo le planteo esto, van a ver que tengo un debate con una feminista, que igual yo la traté con mucho respeto porque son pocas las personas que se animan a tirar. Hay muchos que se animan a insultar en redes, pero a debatir como caballeros hay pocos y yo se los reconozco a quien lo hace. Yo le pregunto, bueno, ¿qué es una mujer? Porque intuitivamente dan la respuesta más de una de estas personas que adhieren a estas masas, que es de una visión más biologicista, pero dice, bueno, ¿qué hacemos con los transgéneros? Porque hoy el feminismo de repente está más preocupado que un hombre gane un concurso de belleza femenino que en ayudar a una mujer en una situación de embarazo vulnerable. Estas son las creencias que se dan porque sucede que el discurso, estamos en un proceso en el que colisiona con la realidad. Y podríamos verlo en distintos aspectos. A mí que me encanta la visión del ecologismo, y esto pasa siempre, se confunde la visión aristotélico-tomista. Voy a tocar algunas cuestiones medias paganas para que no me orien tanto, cuando uno sostiene que en esencia no hay nada loable en maltratar innecesariamente a un animal. Pero de allí a considerar el animal sujeto de derecho, pero hay un paso ontológico insalvable, ya que estamos hablando del derecho. ¿Por qué? Porque el derecho es un campo simbólico. El derecho, como conjunto de normas sociales elevadas a la categoría de legales, el propio Estado como organización jurídica y política forma parte del campo cultural, porque acá el tema, la gente todavía no puede comprender qué es la cultura, y la cultura es aquello que se ha transmitido por fuera de las derivaciones genéticas y naturales del hombre. Por eso es tan cultura una hamburguesa en McDonald's como es cultura una ópera, porque es aquello que no deviene de la propia genética del hombre, sino de su historia y sus relaciones. El animal, el animal posee una esencia. Quieren que lo expliquemos en términos de la primera escolástica, posee incluso un alma, es un alma mortal. El hombre posee un alma inmortal. En el alma inmortal es donde se radican los juicios morales. Los juicios morales, definir lo que es bueno, lo que es malo, el hombre puede definir, y ni hablar si tomamos la aviación del derecho divino, yo trato de ser lo más naturalista posible para abarcar todos los sistemas, ¿no? Incluso el propio ateo. Pero el ser humano puede definir qué es bueno o qué es malo matar a un animal. Incluso el ser humano podría tener un viraje en su vida, y de hecho es un camino que se va a terminar llegando por imposición ideológica, que se obligue y se compela al veganismo en forma forzada, por considerar que es malo la industria alimenticia a base de carne. ¿Bien? Podría darse este fenómeno, porque se han dado tantos fenómenos en la humanidad, ¿sabes? En menos de un siglo, si fueran a 2 guerras mundiales, nada impediría que el hombre decidiera de repente abordar el veganismo. Pasa que es una cuestión filosófica de por medio. Entonces, está claro que se podría obligar al hombre a no matar ningún animal, como supuestamente se intenta obligar que el hombre no se mate entre sí. De allí, estamos hablando que, así como hay una imposición para que no se dañe mi vehículo, no se dañe mi casa a la comunidad, eso no quiere decir que mi casa o mi vehículo tengan derechos por sí mismos. ¿Bien? No quiere decir que mi auto tiene derechos. No, yo tengo un derecho de propiedad sobre mi vehículo. Pero acá viene la trampa. Porque yo sigo explicándolo desde una visión tradicional, reconociendo las esencias. Porque el progresismo lo que va a sostener es que en realidad el animal es sujeto de derecho. Es decir, pero ¿cómo? Si el animal, a ver, cuando una cebra es comida por un león, difícilmente las cebritas que quedan sin la mama vayan a iniciar una causa por daños y perjuicio al león. Difícilmente, yo no he visto todavía. Pero porque el progresismo no puede comprender lo que son las esencias, no lo puede comprender, cree que lo único esencial es el sentimiento, por eso dicen, lo dice Peter Singer en Liberación Animal, lo escribe en 1998, que lo quiera buscar, incluso se consigue con mucha facilidad, es el libro pionero del animalismo, y parte de veganismo parte de allí, parte, no todo. Lo que dicen es, el niño por nacer no siente dolor, aniquilarlo en el vientre materno es válido, moralmente válido. La vaca siente dolor y siente peligro de su propia existencia, o sea, tiene conciencia de su propia existencia, por tanto tiene más derecho, incluso dice Peter Singer,
que un niño con discapacidad mental grave o un niño por nacer. Lo estoy citando textualmente como lo dice Peter Singer. De hecho, yo tengo escrito varios ensayos al respecto que los pueden buscar por internet. Y también lo tomo en mi libro. Vamos, entonces, tenemos que el derecho es un sistema jurídico de raigambre cultural. Pero si yo le asimilo el campo jurídico a un animal, en este caso hablando ya de lo que es la posmodernidad, lo que se está demostrando es que no hay una diferenciación de esencias, porque insisto, los animales han pasado los milenios y siguen manteniendo los mismos comportamientos. Si uno ingresa a selvas, a ciertos sectores del África, o ciertos sectores de las selvas de la Amazonía, donde todavía el hombre no ha ingresado, hay zonas vírgenes en el planeta, aunque ustedes no lo crean, es tan grande el planeta que todavía hay zonas vírgenes, van a notar que los animales mantienen las mismas conductas de hace milenios. Claro que hayan sido amaestrados, como pueden pasar con algunos perros o algunos monos, pero es una discusión aparte. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre posee una esencia que el animal no. ¿Y cuál es esa esencia? Bueno, para algunos será el alma, para otros será Dios, para otros será la inteligencia. Después le discutiremos. Lo que es real que el hombre puede o no, hacer caso a sus deseos y pasiones. El animal no. El animal no puede racionalmente, porque no es un ser de razón, el animal no puede racionalmente definir si es bueno o es malo atacarse entre su misma especie. No, lo va a hacer por instinto y por método de supervivencia, para perpetuar la especie, o incluso a veces cuando la especie hay una suerte de sobrepoblación en la propia especie, se empiezan a matar a sí mismos. Pero esto es un mecanismo natural, no es un proceso de razón. No es que haya ciertos leones veganos, activistas en Greenpeace, y haya ciertos leones machos heteropatriarcales que están todo el día durmiendo y que le meten un garrazo a la leona para que vaya a cazar y le traiga la comida. O sea, no es que haya distintos tipos de leones que actúen de acuerdo a su propio proyecto de vida, porque no poseen libre albedrío. Y este es el tema fundamental. ¿Qué sucede con el derecho entonces? Que si el derecho funciona, y por eso quise hacer la pregunta clave al comienzo, ¿qué legitima el derecho? Es el Estado, para muchos. Para otros, en realidad, el Estado legitima el derecho. Pero lo cierto es que uno ve que el derecho tiene como función mantener unidos los grupos de oposición y a grandes rasgos, evitar las situaciones de violencias internas. Hasta ahí estamos de acuerdo, digamos. Uno va a ver que en grandes esencias, así sea una tiranía castrista o así sea una república norteamericana, los estados funcionan como una sociedad anónima. Hay sociedades anónimas como un Walmart, con sedes en el mundo, y hay sociedades anónimas que son un pequeño kiosquito como la despensa que tengo al frente de mi casa, pero que de hecho está constituida como sociedad anónima en la IPJ acá de Córdoba. ¿Bien? Entonces, hay estados más grandes, estados más chiquitos, estados con más ministerios, con menos ministerios, pero en esencia, luego de caer las poliarquías medievales, muchos hablan de monarquías y eso es porque no reconocen lo que ha sido la monarquía absolutista, dicho sea de paso, empieza en el siglo XVI con el Estado moderno, porque antes existían poliarquías, ya que estamos hablando de mitos de la Edad Media, pero el Estado funciona en grandes rasgos desde ese punto de partida, del siglo XVI en adelante, y todos conservan la misma estructura. Y una de las funciones estructurales es evitar la violencia interna. Ahora, si la palabra, el discurso, el vocablo, ahí ya me equivoqué, pero bueno, vamos a dejar pasar. La palabra, colisiona con la realidad, hay un conflicto, hay una violencia. Ejemplos, ¿no han visto lo que es la violencia simbólica, donde se prohíbe que la mujer que va a abortar escuche el latido del corazón del hijo? Es violencia simbólica. Es violencia simbólica cómo se siente un hombre. Es violencia simbólica decirle a una mujer señorita. Porque es una construcción. Porque ese, en el fondo, cuando yo desconozco los esenciales, esto es una construcción. Por lo tanto, el hombre que se viste de mujer puede ser construido como mujer. Y el hombre que cree que un perro es un hijo va a ser un perrijo. Cuidado con la atomización del individuo, porque la atomización del individuo surge con la fragmentación. ¿Y qué hace el Estado? Y el Estado tiene que justamente coaccionar para evitar esta violencia. Por lo tanto, aparece la persecución a los discursos de odio. Allí tenemos el problemita de fondo con el progresismo. Allí tenemos el problema que de repente
existen los travesticidios. ¿Por qué? Porque el femicidio existía en base a la supuesta superioridad, esto digo supuesta, no, o sea, es real que hay una superioridad de fuerza entre el hombre y la mujer en términos naturales. Yo lo ponía en excepción porque tenía algunas mujeres que han entrenado conmigo que eran bastante peligrosas para pelear, pero digo, en principio había una suerte de superioridad entre el hombre y la mujer en términos de fuerza física, pero luego, ¿qué pasó con el hombre que aniquilaba o mataba a un travesti o a un transexual? Ay, bueno, entonces ya eran dos hombres en conflicto. Entonces había que rebuscar que en realidad el asesinato se justificaba ese agravante penal, una pena más grave, pero ya por una cuestión más del discurso, porque ese agravante, los agravantes penales históricamente fueron porque había una mayor superioridad del atacante hacia el atacado. Por eso van a ver que es un agravante en términos generales en todos los códigos penales de Latinoamérica, al menos que yo conozco, es el ensañamiento, el ataque en manada, el ataque con venenos, todo lo que implica un mayor grado de indefensión de la víctima, que la víctima no se pueda defender. Eso agrava la pena. Por eso se agravaba el femicidio. Esa fue la primera, por eso hay que estudiar los archivos históricos. Pero luego tuvieron que modificar el discurso porque parecía que dos hombres se atacaban, nada más que uno por tener peluca parecía ser que tenía menos fuerza. Y allí entraban los conflictos. Y este es el conflicto jurídico que se dio, lo que estoy tomando ahora quizás con un poco de humor, pero digo, para que se entienda, es que al perderse las esencias, se pierde también la esencia de lo que es el derecho. Por eso, La traición progresista, que es un libro que yo compré hace poco, un libro de izquierda, muestran que el progresismo, que antes defendía la libertad de expresión y defendía justamente la visión contestataria a la sociedad, hoy son los principales encargados de usar el propio Estado para censurar al disidente, establecer zonas de espacios seguras, y curiosamente el progresismo termina siendo hoy, entre comillas, un espacio conservador porque no desean absolutamente ningún tipo de réplica. Y esto se traduce en el derecho, un derecho que ha perdido por completo lo que son las esencias, pero las han perdido por completo. Por eso hoy se considera que es una cuestión de salud pública y de derechos humanos aniquilar a un niño por nacer en el vientre materno, pero a su vez no se considera que sea digno de protección la tercera edad, como está pasando con la cultura del descarte en Europa, o que sea digno de protección ciertas instituciones familiares que están totalmente diezmadas, particularmente con lo que es la injerencia del Estado, es decir, la libertad de los padres en educar a sus hijos ya se ha perdido por completo. Este es el tema de fondo. Pero eso sucede porque hay un problema de cultura de base. La política cosecha lo cultivado, de bien la palabra, en el campo cultural. Y el campo cultural es lo que termina dotando de contenido a una cáscara vacía, a una estructura vacua, como es el Estado y el derecho, que son complementarios, digamos. Para mí son complementarios, no es que haya uno y otro, sino que no puede existir el uno sin el otro. Wow, una excelente, bueno, a mí me pareció muy interesante en términos filosóficos, muy, para mí muy sintéticos y muy entendibles. Y por ejemplo, hablando en el caso de la historia, un poco a borde a lo que estamos hablando, yo por ejemplo, elaborando en el libro que estoy trabajando, entiendo, bueno, entendí algo yo en la historia de México puntualmente, que por ejemplo un pueblo sin historia es un pueblo deformado, ¿no? Tal cual, de hecho muchos historiadores de aquí de México lo definen así. Incluso hay otro que yo lo recomiendo mucho, que es Gil de la Pisa Antolín. Yo lo recomiendo mucho. Él dice que la historia hay que escudriñarla, ¿no? Entonces, en el caso de la Revolución Francesa, hablando de la libertad, ¿cómo esta se define? O bueno, en sí la Revolución Francesa buscaba esa libertad, pero era una libertad en base a uno, como dice Trasimaco o Trasimico, no, se me fue acá el nombre cuando Sócrates está debatiendo sobre el término justicia, que le dice que la justicia no es en base a el, eh, la justicia es en base a lo que tú realmente mereces, sino mediante el poder que tú puedas ejercer. La pregunta va entonces en que la Revolución Francesa es una libertad en base a un merecer común o un merecer yo, es decir, a un simple, se podría decir, individualismo.
Excelentísimo. Aclaro desde ya por si se llegase a cortar el vivo, que no tengo problema que lo prorroguemos un rato Ah, ok. más, porque ya estamos cerca de la hora, pero bueno. Sí, sí, La Revolución Francesa tiene como principal fin atacar la Iglesia Católica. Perdón si alguien se siente decepcionado o esperando una respuesta, pero trato de ser lo más obediente a mi conciencia en ese sentido. La Revolución Francesa, ¿por qué? Acá está el problema. Y acá vamos, así se vincula. No creo en el individualismo y curiosamente quienes dicen defender el individualismo actualmente y suelen llevar algunas banderas muy similares, en realidad caen en el mayor de los colectivismos, porque buscan el igualitarismo tan forzado que la persona queda totalmente desnuda. Vamos a tocar el tema de la Revolución Francesa, que es un tema que a mí me apasiona mucho, mucho. Le he dedicado un buen tiempo de mi vida al estudio del mismo. La Revolución Francesa se gesta contra la Iglesia Católica como principal enemigo, porque la Iglesia Católica y la cristiandad, en términos generales, siempre, siempre ha entendido que la utopía no era solamente la utopía como buen lugar, diría Santo Tomás Moro, sino también como la utopía como aquel no lugar, no es imposible alcanzarlo. De allí radica entonces que en la Revolución Francesa lo que se buscaba era la liberación absoluta que iba a ser en términos materiales, iba a ser una utopía propia de aquellos intelectuales racionalistas franceses de la Ilustración que lo que buscaban era establecer aquel paraíso terrenal perdido, pero ya sin Dios. El hombre deja de ser en la Revolución Francesa, y ese es el vicio que se arrastra hasta la actualidad, el hombre deja de ser una creación y pasa a ser un creador. De allí van a ver que tanto Francis Bacon, que intenta reemplazar a Dios con la ciencia, como Robespierre, que incluso quiso alterar el almanaque, como Marx, que era un darwinista y cientificista por definición, como una Gloria Álvarez, que es una cientificista de libre mercado, van a notar que siempre el progresismo ha buscado en forma constante el sentido de trascendencia del hombre, pero ya en términos concretos, universales y aplicables a esta tierra. Por eso es tan común ver la defensa acérrima de empresas transnacionales que pueden establecer la libertad absoluta en el hombre en términos materiales, como políticas transgéneros, filosofías transespecies y ciencia transhumanista. Todo en búsqueda de aquel paso a la prosperidad, pero ya en esta propia vida, ya en este propio sentido de la vida que se le da, que es el hombre perfectible por su propia luz. El hombre que se puede perfeccionar a sí mismo de acuerdo a su propia sabiduría y ya no mediante la gracia divina. Este tema de la Revolución Francesa toca íntimamente lo que es luego la aplicación del poder coercitivo estatal a la función política, filosófica, educativa, mediática, de lo que se conoce como el progresismo. Porque justamente en la Revolución Francesa, y esa es la pregunta más, quizás más compleja de defender, si acaso se reivindicaba al individuo o si acaso fue un germen del colectivismo. Yo creo, sinceramente, que sería imposible entender el individualismo como a veces se plantea en una abstracción. Creo que todo germina siempre en formas de colectivismo. Quizás haya colectivismos más comunitarios, como que puede plantear Roger Scruton, lo cual técnicamente no sería un colectivismo por no ser forzado, por no haber una injerencia verticalista, sino por ser una tradición propia intergeneracional desde las bases mismas. Pero finalmente todo termina en una suerte de colectividad, finalmente. El propio Rousseau, cuando escribe el contrato social, ya vaticinaba un mundo sin Estado y sin estas instituciones que para nosotros son sagradas como cuerpos intermedios para frenar el poder político, una sociedad utópica. De hecho, de las comunas de París surge el germen de lo que luego es el comunismo. Y uno por ahí ve con cierta desazón y tristeza, con mucha tristeza, cómo algunos intelectuales hablan de Marx sin haber leído Marx, y a mí eso me genera como cierto escepticismo, porque creo que hay muchos talentos dando vuelta, y en buena hora que se enfrenten a estos sistemas, pero el problema es que si uno no comprende el enemigo, difícilmente puede hacer una buena pelea, difícilmente. ¿Por qué Marx?
además de cientificista, y además de renegar de la religión, por tomar el ejemplo más conocido de Marx, podríamos tomar tantos otros, Marx, en última instancia, pretendía abolir el Estado. Entonces, yo cuando veo gente que dice hay que llamar a abolir el Estado, yo digo, bueno, yo estoy de acuerdo, vamos a abolir el Estado. ¿Desde qué perspectiva? Porque no es lo mismo la abolición del Estado moderno desde una perspectiva hispánica, donde se retornen las poliarquías medievales, porque en las poliarquías medievales el poder era controlado extrapoder, de allí que el feudo tenía un control por la realeza y la realeza tenía un control por el clero, y a su vez el clero estaba bastante diezmado en sus creencias por la propia caballería, y a su vez los caballeros tenían un límite en los contratos de vasallajes, además que los contratos de vasallajes tenían ciertas garantías a partir de la injerencia de las cofradías y las hermandades. Entonces, bueno, hay sistemas superadores. Lo cierto es que la verdad, lo que es bueno, bello y cierto, no depende de mayorías circunstanciales como el dogma democrático que se impuso. Allí está el problema de la Revolución Francesa. No sé si realmente es un individualismo acérrimo, porque finalmente todo recae en distintos sistemas de colectividad. O sea, no, salvo en Robinson Crusoe y en John Galt, que suelen ser como los autores de fantasía predilectos para algunos, en general toda tesis sociológica aspira siempre a demostrar cómo es el hombre en vida social, digamos. Lo que sucede con el hombre que no ha sociabilizado es que, de hecho, fuera de la infancia, cuando se han encontrado casos de niños que han sobrevivido sin los padres y aislados del mundo, son poco más que un animal, digamos, entonces, lamentablemente. Entonces, claramente que hay una esencia en la sociedad, así como hay una esencia en el ser humano, hay una esencia en la sociedad y no se puede comprender la humanidad sin esta sociedad, sin este conjunto. Ahora, muchos dirán no es lo mismo el poder centralizado desde el Estado que determine verticalmente, algo que coincide Roger Scruton con ciertos liberales, a una suerte de orden espontáneo propio de las comunidades. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, lo tomo de Russell Kierkegaard en qué significa ser conservador, capítulo primero. Los 10 principios conservadores, no recuerdo si es el principio quinto o sexto, habla de que es el principio de diversidad y el respeto a las tradiciones, costumbres y usos de cada comunidad, que incluso ya se venía gestando desde el imperio hispánico con lo que era el sistema foral, el respeto al derecho foral, en base a las que eran las tradiciones y las costumbres de cada comunidad que no atentaran contra el derecho natural. Eso es lo que sucede con la Revolución Francesa, en última instancia. En última instancia ha sido una revolución racionalista, una revolución cientificista, una revolución de las ideologías. Las ideologías se apartan por completo de la realidad. Y volvemos al segundo tópico. En este tercer tópico, así como en el segundo tópico toqué parte del primero, en este yo toco parte del segundo. Cuando en el segundo tópico hablamos de que la palabra construye el ser, en realidad las ideologías no son un conjunto de ideas, sino que es un conjunto de ideas que intentan explicar la totalidad del género humano y sus experiencias universales desde una única perspectiva racionalista. Por eso es tan ideológico aquel que intenta explicar toda la historia de la humanidad, ya sea el imperio griego, el imperio romano, la filosofía griega, la cristiandad medieval, o incluso el proceso de revolución industrial, desde la perspectiva de la lucha de clases. Entonces, entender todo el fenómeno del género humano desde la perspectiva de la lucha de clases ya es una ideología, porque es desde el relato, la palabra, desde el negar la evidencia, lo esencial, el axioma, negarlo para construir desde la racionalidad todo un armado teórico, falaz por definición, apartado, como muchos dirían, anticientífico, porque científico no es lo mismo que cientificista, claro está. Es tan nocivo esa ideología como cualquier ideología, como aquella ideología que intenta explicar el conjunto del género humano y sus experiencias universales desde la perspectiva de género, de que en realidad el género es no más que una construcción social independiente de la biología y las diferencias psicológicas entre el hombre y la mujer, mediante los cuales si hay un conflicto es exclusivamente porque un género está oprimiendo a otro género. Y así vamos a ver, ¿y esto qué sucede? Que luego se traduce en grandes intelectuales que han fogoneado lo más perverso de la humanidad, como sucedió con Frantz Fanon, que legitimó el terrorismo de los afrodescendientes en contra de los caucásicos. Y muchos se horrorizan de repente cuando veían en Black Lives Matter atacando la historia, y claro, porque la historia es un hecho, depende cómo se cuente, ¿no? Pero la historia es un hecho, es lo que sucedió.
Y si yo quiero construir un mundo donde solo existe la palabra, salvo el eco, la palabra es un instante, que luego se transforma en un esencial, y esta fue la respuesta que le da San Anselmo a Guillermo d'Occam, que luego se transforma en un esencial. Por lo tanto, la palabra tiene que ser un presente y un instante, ni siquiera la cola del cometa que se va alejando, porque eso ya sería reconocer que hubo un paso esencial en el mundo. Y en esta palabra que se está viendo, en este instante, no puede haber futuro, como tampoco puede haber pasado. Por eso el progresismo tiene una afición, tiene una fascinación por el eterno presente, por la revolución constante, porque el hombre que está revolucionando constantemente, como sucede con la Revolución Francesa, como sucede con cualquier revolución, dicho sea de paso, en esa constante revolución que se está revolviendo, y en ese movimiento en realidad es como un trompo, parece que se mueve, pero está siempre en el mismo espacio, no está en reposo, pero está siempre en el mismo espacio. Entonces, lo que hay en las revoluciones, y más precisamente las revoluciones culturales, es que se niega el pasado como hecho histórico, hay una suerte incluso de revisionismo en más de una ocasión, como también se niega el presente. Por eso no hay ninguna visión de sacrificio que implica una perspectiva hacia el más allá. Es el placer y el goce en el ahora. Es la satisfacción de las necesidades en el ahora. Es justificar la existencia y las esencias en el ahora. Y eso producto de la Revolución Francesa, que en esencia querían, porque acá está la cuestión de fondo, digamos, al negarse la religión, al negarse a Dios, al negarse el sentido de sacrificio y de trascendencia del hombre, finalmente viene la pregunta más complicada de la filosofía, o una de las más complicadas de la filosofía. ¿Quiénes somos y hacia dónde vamos? Porque claro, uno podría justificar estar vivo si eventualmente todos los días fueran bonitos, cuando es millonario, tiene una buena vida, un buen pasar, y tiene todos los días que son placenteros, pero ¿cómo se le justifica sin Dios y sin religión la existencia al mero mortal que tiene que trabajar como esclavo 12 horas por día para una empresa transnacional, que llega con 3 abortos inducidos a los 40 años, con 5 gatos viendo los Simpsons sola la noche, y con un iPhone que se compró de un momento que le da cierto placer, tuiteando en contra del capitalismo? Entonces, claro que se necesitaba mantener a la persona revolucionada, para que no tome conciencia que siempre en nombre de la liberación se han gestado las peores esclavitudes. Entonces, allí hay un problema de fondo que es propio de la Revolución Francesa, que luego se han arrastrado a la posmodernidad, y como explicamos en el primer y segundo tópico, se traduce finalmente en lo que es la presencia del poder político, que insisto, no es solamente estatal, amedrentando los cuerpos intermedios que le dan un sentido de trascendencia y un sentido de vida y un propósito al hombre. Porque cuidado, uno puede tener muchas metas en la vida, uno puede tener grandes metas en la vida y las puedes concretar, pero muchas veces se da que gente muy importante, con cierto poder adquisitivo, con cierto poder político, con cierto poder mediático y educativo, parecen trascender y en realidad han cumplido muchas metas en formas exitosas. Han escrito muchos libros y son muy reconocidos mundialmente. Bien, cuántos intelectuales de izquierda hay que en plena pandemia saltaron a la fama. Y son intelectuales de izquierda criticando el capitalismo y se han hecho millonarios. O sea, tienen metas y las cumplen. Pero tener metas no es lo mismo que tener un propósito en la vida. Y a veces, un simple padre de familia, con un trabajo simple, en una comunidad bastante simple, termina siendo, valga la paradoja, lo más revolucionario del mundo moderno. Porque es aquello que detesta la Revolución Francesa y todos sus gérmenes. Es aquel hombre que le da un propósito a la vida. Porque aquel hombre que no está al servicio de la ciencia se convierte en un enemigo. Y saben, muchos decir, ¿cuál es el problema con la ciencia? En principio ninguno, pero quizás sí con el cientificismo. Ya con esto cierro. Roger Scruton, Las bondades del pesimismo, capítulo primero. Allí está la verdad. Allí está la verdad. En nombre del cientificismo se gestaron los peores crímenes en la humanidad. Y no voy a hablar solamente de Margaret Sanger y la eugenesia de la Liga de Planificación Familiar. En nombre de la ciencia, veamos
eugenésica tenemos los campos de concentración a mitad del siglo XX. En nombre de la ciencia económica tenemos los gulags rusos, porque cuidado que el marxismo era la ciencia económica, cuidado, que hace que no nos guste o que tengamos discrepancias no deja de ser una forma de entender la ciencia, al igual que las ciencias sociales de las cuales se nutre la sociología feminista. Nos puede gustar o no, pero hay una discusión epistemológica a la postre con eso. En nombre de la ciencia histórica tenemos el gran salto adelante de Mao Zedong. Entonces, allí está el tema. Siempre en nombre de la ciencia que era enemiga de la fe, los peores crímenes, los peores crímenes. Y curiosamente uno cuando plantea esto, normalmente ¿cuál es la respuesta? La respuesta viene siempre por la propia propaganda revolucionaria, la propia propaganda de la leyenda negra, de la leyenda anticlerical. La propaganda es, en el medioevo se perseguían a los intelectuales, siendo que en el medioevo se construyeron todas las universidades, ¿sí? Entonces, muchísimos pensadores que tanto le han aportado a la humanidad eran creyentes, y no solamente católicos, creyentes de todo tipo, digamos, no. Incluso dentro de lo que es el catolicismo se dice, un poco de ciencia te puede alejar de Dios, pero mucha ciencia te termina trayendo a Dios. Entonces, allí se ve el germen de la Revolución Francesa, que en el fondo fue el sistema más perfecto de propaganda política. Se ha dicho, lo que es el concepto de propaganda política surge con la Revolución Francesa. Es verdad que hubo algunos intentos en lo que fue la reforma y contrarreforma en el siglo XVI, pero la propaganda política tal como se conoce hoy se gesta en la Revolución Francesa. Por eso es que se impone la educación obligatoria y política laica en el primario, sino que antes no. Y ahí está el mito donde muchos que atacan en la iglesia de repente tienen que corroborar con datos. Y dice, bueno, pero mostrame el documento específico, no el libro que hizo un autor ya ideologizado, sino el documento de la época. A mí me gusta ir a las fuentes directas. Y las fuentes jurídicas son muy seguras, porque una fuente jurídica, por ejemplo, las leyes de todo, pienso en este momento, son fuentes fidedignas, no pueden ser alteradas. Luego uno puede dar las interpretaciones si se aplicaran bien o mal, pero el documento está allí. Y eso es lo que a mí me interesa como investigador. Bueno, perdón si me extendí con la pregunta de la Revolución Francesa, es un tema que me apasiona muchísimo y yo siempre recomiendo que lean a Belloc, que es como de los más objetivos en ese sentido. No, pues en serio, muchas gracias, Horacio. Realmente la explicación de la Revolución Francesa es, pues en síntesis sí es larga, pero bueno, es un buen tema a tratar y me encantó mucho la verdad, la plática estaba con la pluma todo lo que da, sinceramente, siempre me gusta hacer notas y bueno, ahorita me tienes como que impresionado y con ganas de entrarle otra vez a la lectura, ¿no? Yo creo que igual, para no quitarte más el tiempo, yo creo que sería todo de la entrevista. Muchas gracias por la participación. En serio, un gusto, es un honor. Realmente yo, como igual católico que soy, creo yo que eres un eje de estudio siempre para tener, no sé, una fuente confiable, se podría decir. Muchas gracias, en serio. No, muchísimas gracias a ustedes. Yo ahora ya tengo que partir, ya aprovecho a hacer un poquito de publicidad. Bueno, a los que me están escuchando que han venido por mi canal de Instagram, o sea, digamos, lo que han venido por mi cuenta, que se suscriban a México en Acción, así ya de paso los llevo a subir en seguidores. Eso por un lado. Y por otro lado, a los que nos están escuchando también en este momento, esta noche vamos a hablar un poquito de temas que ya no son tan abstractos. O sea, a mí particularmente lo que más me apasiona es hablar de estos temas abstractos, historia, filosofía, me apasiona. Los que me conocen saben qué tan denso puedo llegar a ser. Dentro de lo que soy tan antisocial es de lo poco que hablo. Pero bueno, esta noche todo el equipo completo de nuestra radio va a estar haciendo un Twitch sobre el feminismo y tocando algunos temas de lo que son las contradicciones del feminismo, donde vamos a abordar esta cuestión más específica del lenguaje con la praxis, digamos, hay un desfasaje y bueno, al que quiera nos acompaña esta noche a las 11 de la noche en vivo en Twitch y esperamos tenerte a vos algún día en nuestros Twitch, que nos acompañe, así te podemos luego difundir en YouTube, que es donde subimos luego los videos de Twitch para que no nos puede ver en vivo y seguir conversando y aprendiendo. Yo realmente estoy muy agradecido porque normalmente lo que yo noto es que hay como cierto interés. Entiendo por qué funciona la sociedad postmoderna, la sociedad de consumo y del eterno presente,
en buscar aquello que es escandaloso. Entonces, si hablan de algo, por ejemplo, hablan de un determinado tema, vamos a tomar un ejemplo de una amiga mía, si hablan de Agustín Laje y quieren ver Agustín Laje humilla a la feminista o qué pasa con la vida íntima de Nicolás Márquez. Son grandes personas, yo los conozco, son grandes amigos míos. Por eso hablo de ellos que los conozco personalmente y no hablo de nadie más que no esté presente. Eh, y es como que está la sociedad como buscando esa cuestión propia de la posmodernidad, que es lo sensitivo, lo sensorial, el generar sensaciones. Y me gusta y yo agradezco que me hayas dado la oportunidad de conversar temas que por ahí son más aburridos, más abstractos, más densos, porque sé que son temas densos, explicar lo que es el derecho, explicar lo que fue la Revolución Francesa, explicar lo que es un campo simbólico, explicar lo que es la ontología, seguramente a más de uno lo aburre, pero a mí me apasiona y te agradezco enormemente que me hayas dado la oportunidad de conversarlo con vos.